continuar con nosotros y en este segundo segmento hablamos de esa propuesta de reformas en materia de justicia que fue conocida por el Congreso de la República este día y fue aprobada en primera lectura. Vamos a tratar de tener una radiografía de lo que ahí está sucediendo y para ello damos la bienvenida a Alejandro Balcells, quien es abogado y además es analista en temas jurídicos, también a Orlando Blanco de la bancada UNE y a Juan José Porras de Viva. A los tres, bienvenidos. Y abre Gustavo. Alejandro, ¿era necesaria realmente esta reforma? Es decir, pregunto porque siempre el centro del que tú formas parte ha dicho que lo que falta es desarrollar la Constitución y no necesariamente modificarla. Claro, definitivamente hace falta en muchos aspectos desarrollar la Constitución, pero en el tema de justicia sí había un consenso de que había necesidad de reformar la Constitución. De hecho, hace 2 años, cuando hay la elección de magistrados, la propia Corte de Constitucionalidad en una sentencia dice que hay que reformar la Constitución. Lo raro es que no ejercieron su iniciativa que tenían para reformarla, ¿no? Entonces, definitivamente no hay ninguna fórmula que sea realmente, que le entre a la estructura, que no sea una reforma constitucional. Y sobre todo para garantizar la carrera judicial. Es absurdo que en nuestro país a cualquiera que esté dentro del organismo judicial le convenga quedarse como juez de instancia y no pasar a magistrado de apelaciones, porque con ser magistrado de apelaciones termina la carrera judicial. Y ahí está la sentencia famosa que digo que... Pero más que la carrera judicial, tal vez el problema de cómo se fue pervirtiendo el proceso de selección de magistrados en la Corte, ¿no? Por supuesto. El tema de selección y nominación que se pervirtió terriblemente y que esa sentencia dice que no puede hacer nada la Corte porque así dice la Constitución, eso que es también discutible. Pero igual el punto es que si queremos cambiar de estructura hay que tocar la Constitución, si queremos la especialidad de los jueces tenemos que tocar la Constitución. Además existe un poder corporativo en las comisiones de postulación. Yo estuve en los diálogos nacionales y sobre todo en la capital. Nadie defendió las comisiones de postulación y de hecho yo no he oído a nadie, salvo el 100 hoy, ¿verdad?, que sale diciendo que sigan las comisiones de postulación. Yo sí creo que eso no puede ser. Las comisiones de postulación llegaron a un extremo que hay que eliminarlas pues del mapa jurídico del país y como he dicho, no conozco a nadie que las defienda. Y ya no se puede hacer nada por ley, porque hubo una ley que le transparentó el proceso, que se hizo, que volvió, y miremos lo que ocurre. Ahora bien, el diputado Blanco, la ciudadanía, el público televidente querrá saber cuál es la correlación de fuerzas que se está experimentando en este momento en el Congreso. Se ha hablado de un pacto de impunidad, de que muy difícilmente esas reformas van a pasar, y en algún sentido se ha puesto el ojo sobre en algunos aspectos que son más bien calificados como negativos o que han infundado miedo en algunos sectores sociales. Pero usted que está dentro del Congreso, ¿cuál es esa correlación de fuerzas y cuáles son esos puntos o nudos problemáticos que enfrenta la propuesta? Bueno, yo creo que la propuesta hay que subdividirla en 2 grandes partes. Una, la parte formalmente de contenido de la propuesta en sí, y otra, la parte de la viabilidad política, lo procedimental en su recorrido para su aprobación. En la parte de contenido, lo que identificamos son 3, 4 grandes aspectos nodales de la propuesta. Un primer aspecto es todo lo referido al tema del antejuicio. Ahí lo que se está planteando es la eliminación, no de la figura del antejuicio, pero que sí deje de convertirse en un chaleco de impunidad el antejuicio y si haya posibilidad de que haya investigaciones previas, aun cuando se siga gozando del antejuicio. Es una parte. Luego ahí está la parte de la jurisprudencia indígena, que son 2 párrafos, ¿verdad?, pero que está causando tal resquemor que al final de cuentas uno identifica que el indígena, individual o colectivamente hablando, ya no solamente es una concepción antropológica, sino que es un constructo histórico en la sociedad guatemalteca, sociológicamente hablando, económicamente hablando, políticamente hablando y económicamente hablando. Y por eso hay fantasmas que se perciben de que se estaría empoderando una jurisdicción indígena que cuando uno lee los 2 párrafos que tiene la propuesta uno no ve por dónde, pero hay gente que ve en esto una amenaza
a intereses específicos, ¿verdad? Y entonces está generando una discusión. Ese sería el segundo. Ese es el segundo. Y luego está el componente del nuevo modelo de Corte Suprema de Justicia que tendríamos con el modelo de designación de jueces, la carrera judicial, en el que van eliminación de comisiones de postulación, que la carrera judicial no se termine en las salas, sino que sea parte de esa carrera judicial, que haya la posibilidad de hacer carrera realmente en el organismo judicial. Está todo el tema de la separación de actividades netamente jurisdiccionales de justicia y actividades administrativas financieras y todo el componente de fortalecimiento del organismo judicial. Esos son los componentes. Para nosotros, en ese problema, ese tema no va a ser el principal problema. El problema es el otro gran aspecto, que es el político. Se va a utilizar el contenido para que el proceso político no dé los frutos correspondientes. Hoy hubo una tensa reunión en la que uno veía que nadie se quería mover porque que se mueve no sale en la foto. Y se aprobó en primera lectura. Pero ya se ve venir que en tercera lectura, ¿qué es lo que va a suceder? O se juega con el quórum, cada artículo tiene que ser aprobado con 105 votos, o se salen con las ocurrencias, que siempre hay diputados prestos a plantear mociones ocurrentes en torno a bombardear el contenido de la reforma. ¿Usted cree muy difícil entonces que yo veo bastante complicado? Hay gente que incluso está pidiendo más tiempo para hablar, hay gente que está diciendo que en tercera lectura después hay que pedir consulta a la Corte de Constitucionalidad, no sé dónde se lo saca, y hay gente que dice que va a proponer enmiendas, ¿no? Vamos a conocer cuál es la opinión del licenciado Juan José Porras. Solamente nos vamos a ir a mensajes y vamos a volver para conocer sus comentarios en redes y también para seguir analizando estos escenarios de aprobación o no de las reformas constitucionales en materia de justicia. Estamos de vuelta a las 8:45. ¿Qué es lo que dicen nuestros televidentes en redes, Rocío? Gustavo, tenemos hasta el momento el comentario de Raúl a través de Twitter, quien nos dice: la reforma constitucional puede ser necesaria, pero el texto propuesto es antitécnico, una irresponsabilidad. Este es el comentario que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Regresamos con ustedes, Carmen. Muchas gracias, Rocío, y vamos a darle ahora la palabra al diputado Juan José Porras. Y básicamente retomando este comentario en redes, han surgido como dos tipos de observaciones. Unas que tienen que ver más con el asunto de fondo que tratan la propuesta de reformas y lo otro lo procedimental. Dentro de lo procedimental está la parte de que le hace falta análisis técnico jurídico. También el diputado Fernando Linares Beltrán ha cuestionado la legitimidad de las reformas porque critica la injerencia, llama él, de la CICIG, que los actores que participaron en las mesas no son del todo representativos, inclusive habla sobre el costo de la consulta popular. Tomando en consideración estas de forma y de fondo y lo que mencionaba el diputado Orlando Blanco, ¿usted ve futuro en la aprobación de este paquete de propuestas? Bueno, mire, yo creo que el tema de reforma constitucional seguramente, y lo estamos viendo, ya lo vimos hoy en el pleno, está generando muchas pasiones. Obviamente es un tema de debate nacional, es un tema que interesa a todos los ciudadanos, se están manifestando en las redes. Seguramente los que estamos aquí en la mesa hemos recibido a través de los diferentes medios críticas a favor y en contra de la propuesta. Así que eso creo que es parte de lo que es una democracia. Ahora, el Congreso de la República, lo que usted está viendo es obviamente, si usted hace un corte transversal, es un poquito la radiografía de lo que es Guatemala y ahí estamos encontrando las diferentes posturas de los diferentes partidos. ¿Pero qué es lo que más molesta a sus compañeros diputados? Porque obviamente algo que es central en esta reforma es el intentar despolitizar los órganos de justicia. Sí. ¿Es ese el punto de mayor desacuerdo? Yo no veo una molestia, no, por lo menos yo puedo hablar por mí y por mi bancada, en el sentido de que yo creo que sí están conscientes de que hay necesidad de una reforma constitucional. Lo que tal vez están buscando es cómo se va a acotar esa reforma constitucional. Lo hablábamos en el corte,
reformas constitucionales, propuestas han habido desde antes, la Mesa de Seguridad y Justicia las viene trabajando desde hace algunos años atrás y ya se había hecho un consenso sobre el tema específico de seguridad y justicia y obviamente voces de afuera han dicho que posiblemente la propuesta de reforma que está hoy en un por hoy discusión en el Congreso de la República se amplió más allá de lo que originalmente se había consensuado por la del Valle, la San Carlos y así es creo yo que estaba metido. Entonces eso ha sido digamos un poquito la discusión y que están buscando que verdaderamente haya un debate en el Congreso de la República sobre ese tema porque finalmente el que va a mandar aprobación a una consulta popular, el contenido de la misma es el Congreso. Y ahí viene la dificultad de cómo se le va a preguntar al ciudadano una propuesta que si ustedes la pueden ver a detalle, aquí hay un par de abogados en la mesa, no es tan fácil decir sí o no a un tema tan complejo. Ahora, Alejandro, el comentario que vimos hace un momento decía que es una reforma antitécnica. ¿Estás tú de acuerdo con esto? En 169 caracteres, no sé qué quiso decir aquí el tuitero. No sé qué puede ¿cuál es ser tu valoración de lo que se está presentando? Yo creo que ahí está la propuesta, está lo que... Miren, una cosa que es importante, está también al alcance de cualquier ciudadano, todo el proceso de discusión está público. Ahí están las mesas, ahí está la relatoría, ahí está, o sea, ahí está de dónde salió esta situación. Yo creo que la propuesta lo que hace es sistematizar esas distintas inquietudes que existieron y reconocer lo que viene. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Justicia, que es un órgano que se encargaría de administrar el organismo judicial en su parte financiera y en su parte de la carrera judicial, es una propuesta que surge de la Universidad de San Carlos de 1984, respaldada por dos de los constitucionalistas más grandes de Guatemala, como Jorge Mario García Laguardia y Edmundo Vázquez Martínez, que son los autores. Y ellos presentan la propuesta en el año 84 para que sea analizada en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y cuál es el resultado? En América Latina y en España, la mayoría de países tienen un órgano que administra y la Corte se dedica a juzgar. Yo no entiendo en lo personal, y lo digo, que estemos ahorita en el siglo XXI creyendo que es bueno que una Corte Suprema juzgue y administre al mismo tiempo, cuando es una concentración de poder y es un insulto a la estabilidad republicana de cualquier país. Entonces, precisamente, la República radica en poder rendir cuentas. Y aquí les pongo un ejemplo. Aquí tenemos dos diputados, que estoy seguro que ellos han citado a muchos funcionarios del Ejecutivo. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo han citado a un funcionario del organismo judicial para ver su ejecución presupuestaria? Se resisten. Se resisten. ¿Por qué se resisten? Porque precisamente el que administra es el juez. Entonces el juez va a ver esa citación como una interferencia a su función jurisdiccional. Y lo que tenemos entonces es un organismo judicial que no rinde cuentas. Y por lo tanto tenemos que terminar eso. Y ese Tengo es un ya punto. escasamente 2 minutos y definitivamente, como mencionaba licenciado Balcells, esto tiene años de estarse discutiendo y lo que se duda muchas veces es que en el Congreso de la República se tengan realmente análisis técnicos y no políticos, que es lo que suele suceder, que tomen en cuenta y valoren estos antecedentes. ¿Qué garantías dan los diputados de que efectivamente la discusión y los análisis van a ser a profundidad técnicos? Diputado Blanco, muy brevemente, y luego damos la palabra al diputado Porras. En el caso de la UNE, si ustedes revisan el programa de gobierno, ahí estaba, dentro de las propuestas que nosotros íbamos a impulsar la reforma constitucional acotada al tema de justicia. Aquí el tema que se ha querido cuestionar es el tema de que quién propone, ¿verdad? Hay que recordar de que primero es una propuesta construida en base a análisis de propuestas que vienen anteriormente. Luego hay que tomar en cuenta de que son los presidentes de los 3 organismos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los que convocan a un diálogo y piden la asistencia de entidades que han ganado su legitimidad a pulso. Hoy no podemos decir que el MP no tiene legitimidad, que CICIG no ha colaborado con el combate a la impunidad y el fortalecimiento del sistema de justicia. Entonces me parece que más bien no se quiere la reforma y que el tema de ampliar la discusión o plantear el rechazo a la propuesta planteada, al final de cuentas lo que conlleva es mantener el status quo porque se ven intereses perjudicados. Diputado Porras, para cerrar con usted, para quienes dicen que más vale no tener esta reforma y hacer algo apresurado y es mejor analizarlo en detalle, ¿sería una manera de lavarse las manos y engavetar el asunto? Yo creo que por ejemplo, de mi parte, yo hice una propuesta de opinión al informe que hizo la Comisión de Legislación sobre 3 temas puntuales. El tema de la inclusión del tema de la equidad, el tema de la oralidad, el tema de la integración de cómo se eligen, el tema del fiscal del Ministerio Público. O sea, sí hemos hecho un análisis, un estudio de la propuesta.
será en el Congreso de la República donde tenemos la responsabilidad de debatirlo. Yo creo que estamos claros que se requiere una reforma, lo que pasa es que estamos viendo que hay necesidad, cuál es la reforma que es la que finalmente puede pasar. Muchas gracias, diputados. Muchas gracias al licenciado Balcells por habernos acompañado, a nuestro público televidente también. Quédese con nosotros porque ya está lista Marjorie Fonan para el análisis de las 10 p.m. Buenas noches, Marjorie.